Por favor, ahora abran sus Biblias y vamos a Efesios capítulo 5 para continuar con nuestro estudio. Pero primero que todo, como siempre, vamos a orar. Amante Padre, al acercarnos a ti de nuevo hoy, te agradecemos por otro día de vida, por poder levantar nuestros corazones y voces hacia ti en oración. Oh, qué Dios tan grande, cuán amoroso eres con nosotros. Te agradecemos, Señor, por toda provisión para tus hijos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, material y físicamente. Todos los medios de la gracia han sido puestos a nuestra disposición. Te agradecemos mucho por todo esto. Te agradecemos por la provisión de tu gracia para tus santos que hoy están sufriendo. Nos damos cuenta de que tenemos cuerpos que lentamente se van deteriorando y que estamos perdiendo fuerzas día a día. Perdemos nuestro cabello, nuestros dientes, nuestra visión, nuestra fuerza física, pero te agradecemos a ti por tu gracia que es suficiente para cada hijo tuyo. Señor, te pedimos que de manera especial estés cerca de tus amados que están sufriendo, los ancianos, los enfermos, aquellos que están confinados a permanecer en sus casas y en sus camas por su enfermedad, por aquellos, oh Padre, que están en geriátricos, que tú les des una bendición especial hoy, fortaléceles en sus años de vejez, y Señor, toma el corazón de la gente joven también. Ayúdanos a aquellos de nosotros que tenemos menos fuerza para usar toda la que tenemos para tu gloria y para tu alabanza. Que esta emisión sirva para edificar a todo el cuerpo de Cristo y para glorificar a nuestro Señor Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Ahora estamos en Efesios capítulo 5 y leemos allí: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Quiero que observen la pequeña palabra como en Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Ahora bien, ¿cómo nos amó Cristo? Lo verá cuando leamos los versículos 25 y 26 que dicen: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo nos amó Cristo? Él nos amó de tal manera y tal extensión que se entregó a sí mismo por nosotros. Él dio su vida misma, su sangre por nosotros. Aquí está la prueba del amor de Cristo por nosotros. Aquí Pablo escribe y dice que Cristo es su modelo de cómo amar. Recuerdo algún tiempo atrás en una conferencia bíblica en una iglesia, el pastor había invitado a una mujer joven para cantar y ella tenía una voz hermosa. Creo que ya he relatado esta historia en algún programa anterior, pero si ya lo hice, por favor, sopórtenme la repetición. Quizás alguien que no escuchó esta emisión esté ahora escuchando. Si usted la escuchó antes, quizá usted necesite escucharla otra vez, ¿eh? Esta es la única conclusión a la que puedo llegar. Sin embargo, yo solo quiero contársela otra vez. Estaba en esta iglesia y el pastor había invitado a esta joven que tenía una voz hermosa. Ella había regresado recién de un viaje por Tierra Santa. Ella había ido en un tour y estaba muy emocionada y comenzó a contar acerca de su viaje como si nunca nadie hubiese estado allí antes, y estaba tomando el tiempo que me correspondía a mí, que yo era el predicador. Se le había pedido que cantase un solo nada más, pero estaba tomando mi tiempo para contar todo lo del viaje, pero no se le había solicitado que compartiera acerca de su viaje por Tierra Santa, y antes de cantar tomó cerca de 20 minutos de mi tiempo para compartir de su viaje, y yo pude ver hacia dónde nos estaba conduciendo. Contaba cómo sus pies habían caminado por la misma vía donde el Señor había caminado, y sus pequeños tacos habían estado donde el mismo pie de Cristo había estado, y así ella estaba introduciéndonos a la canción que quería cantar. La canción decía: Hoy caminé por donde Jesús caminó. Ella hizo un precioso trabajo cantando la canción, pero antes que terminara yo pensé para mí mismo: no creo que Dios esté tan preocupado que caminemos donde Jesús caminó.
pero creo que sí está preocupado que andemos y caminemos como Jesús anduvo. Mire lo que dice Pablo aquí. Andad en amor como también Cristo nos amó. Amados, Cristo es nuestro modelo. El verdadero cristiano imitará el amor de Cristo. Y es el amor de Cristo actuando en nosotros de lo que verdaderamente Él está hablando. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice. Vamos a caminar en amor de la misma manera. Primera Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amemos al Padre y a las Escrituras, a las almas perdidas y a otros hermanos y hermanas en Cristo. No amen al mundo, dice Primera de Juan 2:15. Y luego en Primera de Juan 3:18 él dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Imagine que Jesús vino aquí, a esta tierra, y fue por allí diciendo a la gente lo mucho que les amaba, pero que no hubiera llegado a la cruz para salvarlos. Eso hubiera sido amor en palabras solamente, pero no en hechos. Afortunadamente usted lee en Efesios 5:25 que dice que Él demostró su amor para con nosotros, entregándose a sí mismo por nosotros. En Primera de Juan 3:18, Él dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, en acción, en conducta. Un esposo puede decirle a su esposa que la ama, pero ¿por qué está diciendo eso? Quizás sea algo egoísta. Quizás sea lo que él quiere de su esposa. O la esposa puede decir a su esposo que lo ama. ¿Por qué se lo dice? ¿Qué la motiva a decirle que lo ama? Yo pienso que nosotros usamos la palabra amor en palabra muchas veces, o como dice aquí en Primera de Juan 3:18, en lengua, pero no en hechos. El amor en acción es acerca de eso que Pablo está escribiendo aquí. Y en la cruz tenemos amor en acción. El amor demostrado en la muerte sacrificial de Cristo, cuando se entregó a sí mismo por nosotros. Es acerca de esto que Pablo está escribiendo aquí. Cristo es su modelo, camina en amor, como también Cristo nos amó. ¿Sabe una cosa? Nosotros somos básicamente egoístas. Todos nosotros lo somos. Creo que algunas veces los más jóvenes les dicen a sus padres que los aman por lo que esperan recibir de ellos. Esa expresión de amor es en palabras. No es suficiente, querido amigo, decir que amamos a alguien. Amemos en hechos y en verdad. Recuerdo cuando estaba en el estado de Virginia con un pastor amigo mío después de uno de los servicios. Era primavera y era un tiempo cercano al Día de la Madre. Y recuerdo que al terminar el servicio, una mujer joven de aproximadamente 40 años se acercó a mí con lágrimas en sus ojos. Ella dijo, hermano Strauss, no puedo recordar cuándo fue que le dije a mi madre que la amaba. Yo la amo, pero no le he demostrado ese amor. Voy a hablar por teléfono con ella para pedirle perdón por no expresarle el verdadero amor cristiano. No amemos en palabra, ni en lengua, pero en hechos, como Cristo nos amó. Nunca podremos entregarnos a nosotros mismos como Cristo lo hizo. Esto es, no podremos morir en una cruz para salvar a otros, pero podemos imitarlo en un amor con sacrificio por el bien de los hermanos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó. Podemos entregarnos a nosotros mismos en una forma diferente a la que Cristo se entregó. No se nos pide morir en una cruz para salvar al mundo, pero sí se nos pide demostrar la semejanza con Cristo que debe caracterizar a cada hijo de Dios. Tal amor siempre es para Dios. Observe cómo Pablo lo explica en versículo 2. Sacrificio a Dios en olor fragante. Esta característica del sacrificio del Señor Jesús se describe en los rituales del Antiguo Testamento, en la ofrenda encendida. Levítico capítulo 1 se le llama ofrenda encendida de olor grato para Jehová. El sacrificio era ofrecido en el altar y el humo que subía al cielo era símbolo de que un sacrificio que había sido aceptado por Dios era como un olor agradable en la nariz del Señor. En otras palabras, aquel sacrificio en Levítico 1 indicaba algo que agradaba a Dios, como lo vemos aquí en Efesios 5 y versículo 2.
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, algo que agrada al Señor. El Señor Jesús es la gran ofrenda encendida, y la ofrenda mencionada en Levítico 1 era un tipo de Cristo. Pero Cristo es aquella ofrenda encendida, ofrenda en la cruz del Calvario en cumplimiento de un sacrificio a Dios en olor fragante. Aquel sacrificio llegó hasta Dios y fue muy agradable a Dios. ¿Por qué? Porque era el medio para redimir a los que no son salvos. Y como ahora somos redimidos por la sangre de Cristo, somos para Dios un olor fragante de Cristo. Así lo leemos en 2 Corintios 2:15. El amor de Cristo fue derramado en la cruz. Luego Él ascendió a la presencia de Dios como olor fragante. Él es la cabeza del cuerpo cuyos miembros somos nosotros los cristianos. Y nosotros también entreguémonos a nosotros mismos por amor a Dios y a otros. Caminemos en amor. Existen cosas que no deben ser parte de nuestras vidas. Por ejemplo, Efesios 5:3 dice Pablo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si yo como cristiano quiero caminar en amor, si mi modo de vida va a ejemplificar el amor de Cristo, entonces hay algunas cosas que tengo que quitar. En otras palabras, el versículo 3 habla en forma negativa de cosas que no deben estar en mi vida. Ni aun se nombre entre vosotros. Estimado oyente, déjeme decirle que hay algunos no en la vida de un cristiano que desea agradar a Dios y ser de bendición a los demás. Si como miembros del cuerpo de Cristo queremos mostrar al Señor y ser de bendición para otros, existen algunos no. Usted puede escribirme y acusarme de ser legalista, pero, amado, hay algunas cosas en la palabra de Dios que nosotros los cristianos no podemos hacer si deseamos lo mejor para nuestras vidas, si deseamos hacer todo lo mejor para la vida de los demás también. Una de las cosas que debemos quitar de nuestras vidas es la fornicación. El cristiano que no está caminando en amor puede sucumbir a esta forma corrupta y degradante de malos deseos llamada fornicación. En el círculo de los inconversos, la fornicación es considerada como una práctica normal y la gente las practica sin ningún escrúpulo. Es común para la gente no salva comprometerse en fornicación, promiscuidad sexual, vidas sucias. No todos, gracias a Dios, que hay algunos inconversos que son gente moralmente más o menos limpia. He conocido gente inconversa que no son tan profanos, que no fuman, no se emborrachan, son fieles a sus votos matrimoniales. Tienen una bastante buena vida familiar. He encontrado inconversos como ellos. Tengo mucho respeto y consideración por ellos, pero quizás sean los más difíciles de alcanzar con el Evangelio, porque no hacen todas estas cosas. Ellos creen que son tan buenos que no necesitan ser salvos, creen que no necesitan a Cristo, que no necesitan nacer de nuevo. Yo estoy simplemente diciendo que hay gente moralmente buena que no son salvos y que no están comprometidos en estas prácticas malignas. Atención, entiéndame bien, yo estoy simplemente diciendo que hay gente moralmente buena que no son salvos y que no están comprometidos en prácticas malignas. Pero la vieja naturaleza, que está presente en cada hijo de Dios, está sujeta a cualquier forma de impureza, entiéndalo. Lo he dicho muchas veces, que cada cristiano es capaz de cometer todos los pecados que están en el libro, Nunca debemos mirar con altivez a aquellos cristianos que han caído en pecado. 1 Corintios 10:12 dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. No podemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Después de todo, todos somos capaces de pecar. Aquella vieja naturaleza que nunca fue erradicada está siempre allí, activa, empujándonos a cualquier clase de pecado. Ahora, hermano, agregado aquí a los pecados de fornicación e impureza, Pablo menciona la avaricia, que es vista como un deseo de ganancia ilegal y un deseo vil de gratificación sensual. ¿Nosotros podemos codiciar dinero?
En el Antiguo Testamento Dios dijo a Israel que un hombre no debía codiciar la esposa de otro hombre, o una mujer no debía codiciar al esposo de otra señora. Nosotros podemos codiciar dinero, cosas materiales, codiciar a una persona ilegítima y aún codiciar vilezas que no se pueden mencionar. Eso está dentro de nuestros deseos. Esas cosas prevalecen alrededor nuestro. Yo viajo mucho por avión y en los aeropuertos, en los kioscos de revistas, vemos literatura pornográfica. Se ve tanto de esto en la televisión también. Aún en el mismo aire que respiramos parece estar contaminado hoy con la inmoralidad. Con un espíritu de vicio y de maldad hay tanto para tentarnos alrededor. Pero Pablo agrega a esto: ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni siquiera hablen de ello, no se expongan a ello. No es suficiente que no estemos practicando estas cosas, ni siquiera tenemos que nombrarlas entre nosotros. Los cristianos no deben estar involucrados en hablar libremente de obscenidades o cosas indecentes. No corresponde a un hijo de Dios. Ni siquiera debemos mencionarlas. Y creo que nosotros los cristianos debemos ser muy cuidadosos en guardarnos de los malos deseos en cualquier forma y descripción. Ni siquiera debemos pensar en ellos. Los cristianos deben abstenerse de toda apariencia de mal. Creo que los hombres cristianos deben ser extremadamente cuidadosos. Algunas veces estoy con cristianos y ellos cuentan chistes subidos de tono. Recuerdo que algunos años atrás el doctor Ironside contó de un grupo de ministros y de sus esposas que se habían reunido en una casa para tener comunión cristiana. Las damas fueron a la cocina para preparar algunos refrescos y cuando ellas dejaron la habitación, uno de los hombres dijo: «Bueno, ahora que las mujeres se fueron, me gustaría contarles una historia». Y otro hermano habló y dijo: «Hermano, si no se puede contar en la presencia de nuestras esposas, entonces no es adecuado hacerlo». El doctor Ironside dijo que un ambiente de santidad cayó sobre aquella habitación cuando aquel hermano habló y dijo esto. Bueno, en realidad no existen muchos hombres cristianos como este, pero escuche esto: ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Esa palabra santo es un sustantivo y la forma verbal del mismo es santificar. Pablo dijo que usted está santificado posicionalmente. Usted ha sido puesto aparte por Dios. Él le eligió a usted desde antes de la fundación del mundo. Él le dio una posición de santidad, que usted debe pasarla a la práctica, vivirla en la práctica. Hermano, no se involucre en conversaciones subidas de tono ni en historias de doble sentido de las cuales usted puede tomar un significado sucio acerca de ella. Nosotros los cristianos tenemos que guardarnos de todo eso. Tenemos un modelo, el cual es el Señor Jesucristo. En el versículo 4 tenemos otro no. Tenemos la palabra no en el versículo 3 y en el versículo 4 aparece en la forma de ni. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Las palabras deshonestas no corresponden con la modestia de un hijo de Dios. Las palabras y los hechos deshonestos traen deshonra y vergüenza. Cuidado con la necedad y las truanerías. Atención, Pablo no está condenando el sentido del humor. Yo creo que Dios tiene sentido del humor. En el Salmo 2 y versículo 4 dice que el que mora en los cielos se reirá. Les digo algo, siempre he sido cuidadoso de no intimar demasiado con hombres muy piadosos, demasiado santos y demasiado espirituales como para reírse. Amado, yo no creo que sea espiritual andar por ahí con la cara larga, pareciendo como si hubiese sido bautizado en jugo de limón o en vinagre. Yo creo que Dios quiere que sus hijos sean felices. Dios quiere que el hombre se ría. Esta es una de las cosas que lo distingue de las demás criaturas.
Hasta que un científico no encuentre un mono que pueda sonreír, ellos nunca encontrarán el eslabón perdido. Un sentido del humor santificado es bueno para todos nosotros. Pablo está diciendo aquí que la necedad y las truanerías no son convenientes. Yo creo que una buena historia o una salida humorística vienen bien muchas veces. Yo aprecio a la gente con un sentido de humor santo. Por otro lado, las palabras deshonestas, las necedades y las truanerías están unidas aquí. Yo creo que estamos siendo advertidos aquí tanto de contar como de escuchar bromas impuras. La gente que se involucra en ellas actúan como tontos. Es un signo de degeneración cuando una persona toma parte de historias inmorales para reírse. Si la historia tiene que tener un significado impuro para que cause risa, entonces algo está mal con la persona que se ríe de ella. Atención, reírse a expensas de la decencia está mal. Algunas personas no pueden ser chistosos sin usar el doble sentido y frases sugestivas. Hay cristianos que han estropeado su testimonio con frivolidades baratas. No está bien reírse del pecado. En vez de utilizar nuestro hablar en una forma frívola, podríamos ejercitarnos a nosotros mismos en dar gracias. Por favor, observe cómo continúa allí versículo 4. Las tres últimas palabras, acciones de gracias. Amados, cuando estamos caminando en amor y hablando impurezas, hacemos dos cosas que no son compatibles. Ellas no pueden ir juntas. Si estamos agradecidos a Dios por habernos salvado, entonces debemos usar nuestros labios para glorificarle. Debemos alabar al Señor y darle gracias. Bueno, otra vez veo que el reloj ha avanzado y me está diciendo que debo terminar. Agradezco a Dios por estas lecciones, están siendo una bendición para mí y me están ayudando en mi vida cristiana diaria. Y espero que estén siendo una bendición para usted también. Si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora en la misma frecuencia. Hasta entonces, y fortalézcanse mirando hacia arriba.